Ya, como decía, pues, que el objetivo general es que el participante concrete pues, la aplicación de una metodología de conducción estratégica de seguridad ciudadana, articulado gestión del CODICEP, de todo el CODICEP, a través de esta gestión estratégica, seguimiento y observatorio y inteligencia artificial. Continúa, por favor, para ver la otra diapositiva. Ya. El objetivo general de las clases va a establecer resultado uno. Perdón, un ratito, lo puedes agrandar. Ya, que el participante comprenda y aplique una metodología de conducción estratégica a la seguridad ciudadana articulando gestión de CODICEP. En este caso, buscamos que la conducción estratégica de CODICEP y la Secretaría Técnica, los dos pilares, ¿no? El CODICEP y su secretario técnico busquen el resultado. El resultado dos, que se trabaje en base a indicadores y con un tablero de control y evaluación. Y eso después lo vamos a ver. El resultado 3 que se trabaje en función a la política pública 2030 y también el plan de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad del 2026 al 2028 aterrizados al distrito. Y el resultado 4 es lo que les quería proponer para que ustedes cuenten con un observatorio de delito con interoperabilidad e inteligencia artificial con control humano. Eso es bueno para que ustedes puedan tener una analítica y una base de datos para que puedan hacer el patrullaje inteligente, ¿no? Continúa, por favor. Ya. Entonces, el material va a desarrollar, pues, en este caso, sus bloques, ¿no? Tiene cuatro bloques, que eso no lo vi antes, pero estaba preocupado. Estos bloques, desarrolla cuatro bloques que están conectados a la gestión estratégica de CODICEP, el seguimiento y la evaluación e indicadores, ¿no? Que habla de la prevención territorial, la respuesta frente al crimen organizado y el observatorio del delito con una central integrada e inteligencia artificial, ¿no? Y también trabaja con un tema de la política 2030 en territorio, también con el crimen organizado. Vamos a buscar que tener un observatorio de analítica con la inteligencia artificial y vamos a establecer también un caso integrador que lo vamos a ver posteriormente. Estos son los bloques, ¿no? Por ejemplo, el bloque uno determina, el bloque central determina cómo convertir una reunión en decisión territorial, lo que se habló la vez pasada. Y el producto de aprendizaje va a ser la matriz de agenda y los compromisos en base a la evidencia, ¿no? Ese es el tema que usted va a trabajar. Y el bloque 2 habla de cómo saber si el plan funciona. Y el producto de aprendizaje se va a trabajar con el tablero de control, con indicadores y las alertas, ¿no? Ya lo vamos a hablar de las alertas que son los de semáforo rojo. El bloque 3 habla cómo prevenir e investigar sin confundir competencias. Entonces el producto de aprendizaje va a ser el modelo local de prevención y trazabilidad que le estaba hablando en antes. Y el bloque 4 es cómo integrar datos y tecnología sin vulnerar los derechos. El tema de vulneración de los derechos basado también en la trazabilidad y la reserva, ¿no? El observatorio central integrado con su analítica busca el tema del producto de aprendizaje. Y el cierre que va a ser cómo aplicar todo en un distrito realista, caso completo con decisiones de gestión, ¿no? Ese va a significar el tema de la ruta del modo, ¿no? Continuar, por favor. Estamos con la hora. La gestión estratégica del CODICEP, ¿no? Como le dije antes, un comité digital de seguridad ciudadana no debe ser, pues, entendido como un espacio que sea de carácter protocolar o que sea un tema de reuniones, que se van a reunir para hablar, para que ellos digan cuántas reuniones estamos haciendo, o cada 2 meses nos reunimos, y solamente entramos de repente a tomar café, a tomar té, y no decimos nada, porque muchos no se integran, como siempre les hablé, y creo que ese tema ya lo hemos hablado bastante, ¿no? Por eso siempre digo, un comité formal cuenta reuniones, cuenta
¿Cuántas reuniones se han hecho o se realizaron cuentas patrullajes que se ejecutaron, ¿no? Un comité estratégico siempre va a preguntar qué problemas se redujo, qué sector continúa en riesgo, qué entidad incumplió un acuerdo, por qué aumentó el tiempo de respuesta o qué decisión debe adoptarse. Esta transformación exige que las sesiones se construyan sobre evidencias territoriales y no únicamente sobre exposiciones institucionales. Consecuentemente, pues el CODICET debe concentrar su agenda en problemas priorizados, pero esos problemas priorizados los saca el secretario técnico a través de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, con la suma de todos, ¿no? Su analítica, lo que hablábamos, ¿no? Por eso es interesante que ustedes tengan su observatorio. Por lo menos yo le invoco para que ustedes busquen eso. Ya después vamos a ver cómo se va a hacer los observatorios, ¿no? Continúa, por favor. Y ahí hablamos de CONICET como centro de conducción territorial, comité formal, lee actas, recibe informes y registra asistencia nada más. Un comité estratégico prioriza problemas, exige evidencias y toma decisiones. La pregunta correcta, ¿qué riesgo se redujo? ¿Qué sector sigue crítico? ¿Qué decisiones faltan? Resultado esperado, acuerdos con responsables, con qué plazos, con qué evidencias y cuál va a ser la revisión, ¿no? Continúa, por favor. Roles estratégicos dentro del códice, ¿no? Ahí estamos viendo el actor, cuál es su aporte central y cuál es su límite de institucional, ¿no? Por ejemplo, el alcalde en su condición de presidente de códice aporta liderazgo político, ¿no? Pero depende de los alcaldes, como dije, si está comprometido con el tema de la seguridad. En base a su capacidad de convocatoria, porque es político, reúne a los vecinos, ¿no? Y le da legitimidad para alinear a las áreas municipales que se complementan al trabajo urbanístico o de estructura que siempre que se plantea en estos trabajos para recuperar espacios públicos y otros, ¿no? Su función no es pues reemplazar, ¿no? Por ejemplo, acá habla de liderazgo, convocatoria y exigencia, no dirige investigación penal ni reemplaza al comisario, por supuesto. Y la Secretaría Técnica pues agenda acuerdos, agenda acuerdos con indicadores, evidencias y reportes, no decide por las entidades competentes. Claro, la Secretaría Técnica viene a ser el componente que da continuidad profesional al comité, ¿no? Él debe preparar la agenda con información previa, debe consolidar los acuerdos, ¿no? Requerir evidencias, advertir vencimientos, producir reportes y proponer medidas correctivas, ¿no? No solamente la Secretaría debe limitarse a redactar actas, su tarea es traducir los acuerdos políticos en instrumentos operativos, con matrices de compromisos, hacer cuadros, ¿no? El tablero de control, presentar el tablero de control donde ha habido el problema, el mapa de riesgo, el calendario de reuniones técnicas y seguimiento de metas, ¿no? Entonces, eso es importante. Luego el comisario ya está. Si mire bien, el alcalde y el secretario técnico baja, pero el secretario técnico no tiene capacidad de voto, sino solamente de- de buscar la dirección del alcalde, ¿no? Y todo el interior del comité, ¿no? Pero el comisario, por ejemplo, él ve toda su lectura policial a través de la prevención y su respuesta operativa, ¿no? Conserva siempre autonomía funcional política. El gerente de control eh, prevención territorial, recursos y control, ¿no? No realiza investigación, ¿no? De ninguna forma, ¿no? Investigación criminal no de ellos. Y lo que es el CEN, salud, educación, trabaja en función a factores de riesgo, la protección y la prevención social, ¿no? Actúan según rutas y competencias sectoriales. No, entonces, la calidad del comité se mide pues, por la capacidad de poder conectar, ¿no? Estos aportes, ¿no? En una sola respuesta, no por la cantidad de instituciones sentadas en una mesa, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado para que ustedes sean los que van a continuar, ¿no? Continúa, por favor.
la agenda estratégica, de repente hablamos de menos temas, más decisiones, pues, ¿no? Siempre se recomienda que la Secretaría Técnica, en este caso, puede distribuir una ficha ejecutiva, ¿no? Ahí se ve la ficha ejecutiva donde que no sea más de 2 páginas, ¿no? Que establezca pues, los problemas, el problema propio, ¿no? La descripción del fenómeno, los datos disponibles, las zonas, los horarios críticos, cuáles son las instituciones involucradas, ¿no? Y los acuerdos anteriores, ¿no? Los avances, los riesgos y la decisión que se requiere del comité. Esta práctica evita pues sesiones extensas. El secretario tiene que buscar, modular con toda esa información para que todo el pleno pueda tomar conocimiento de lo que están avanzando, ¿no? Y también una manera de empujarlos a ellos, ¿no? Esta práctica pues, evita sesiones extensas sin conclusión y permite que los integrantes lleguen a una posición técnica definida, ¿no? Entonces, y esto se basa en datos que va a trabajar con los puntos críticos, cuáles han sido los acuerdos, los riesgos y las brechas y la decisión requerida, ¿no? La- el tema de agenda, por ejemplo, en tema de extorsión de mercado, pues la decisión esperada sería en todo caso canal reservado y mesa técnica, ¿no? Porque se puede trabajar en una mesa técnica por este problema de extorsión, porque ya es grave el tema del mercado, todos son víctimas de extorsión. Entonces ahí tiene que ser una mesa técnica más profesional para poder contar con todos los recursos o con el personal especializado, que se haga como un pedido del CODICET, ¿no? Como política pública que hace el alcalde, ¿no? Los robos en paraderos, ¿no? Eso, de repente la elección esperada es un mayor patrullaje focalizado y punto fijo. Bueno, ya le da la competencia a la policía y también a Serenazgo. Parque capturado. Entonces, recuperación física, social y vigilancia. Cuando hablamos de recuperación física ya asocia ¿cómo se llama? A otras áreas funcionales de la municipalidad para recuperar esos espacios públicos, ¿no? Continúa, por favor. Bien, la matriz de compromiso, el acuerdo que sí se controla, ¿no? La matriz de compromiso debe ser el instrumento, pues, central del seguimiento, ¿no? Porque acá habla del acuerdo que sí se controla, ¿no? Todo acuerdo debe responder a 5 preguntas, pienso, ¿no? ¿Cuál es el que se hará, ¿no? ¿Quién lo hará? ¿Hasta cuándo? ¿Con qué evidencia se acreditará? ¿Qué ocurrirá si no se cumple, ¿no? Es importante incluir en este caso una columna de riesgos o impedimento, porque muchos acuerdos fallan, no por falta de voluntad, sino por ausencia de presupuesto, competencias confusas, información incompleta, falta de coordinación entre áreas, duplicidad de funciones o de actividades, ¿no? Porque en este tema del acuerdo que acá está detallando, hay robos en paraderos. El acuerdo es establecer puntos fijos rotativos y rutas integradas, ¿no? El responsable sería la comisaría con la Gerencia de Seguridad Ciudadana y el plazo sería en 15 días y la evidencia está a través de los GPS y los partes. Estado, podemos poner en ejecución. Un problema que serían las cámaras que están inoperativas. Siempre de las 300 cámaras siempre quedan 80 o 50 inoperativas. A veces pasa eso, porque están de trabajo, ustedes ya saben lo que pasa cuando no hay mantenimiento, no hay presupuesto. Entonces el acuerdo es que ya acá el mismo códice le exige al alcalde que esas cámaras que están inoperativas sean arregladas y el alcalde pueda asignar un presupuesto en vez de hacer otro gasto público, ¿no? Es una manera también de hincar al alcalde en ese sentido, para que el pleno en todo le diga, señor alcalde, mire, usted es el presidente, usted es el líder, pero vemos que hay tantas cámaras, hemos tomado conocimiento, el Ministerio Público van, siempre el Ministerio Público va a hacer levantamiento de ver cuántas cámaras de las 200, 300 que tengan están operativas, ellos mismos revisan, levantan actas y con esos documentos los mandan al alcalde para que solucionen. Eso pasa en todos los niveles de gerencia por el tema de control, porque ya es sabido que a veces te piden información y no los dan, ¿no? Entonces eso hay que tener cuidado. Bueno, en este caso el acuerdo sería la reparación y el mantenimiento, el responsable sería la central con el equipo técnico de informática. El plazo le dan en 30 días, ese es el acuerdo, y la evidencia está en el reporte técnico y el Estado está en situación de riesgo, ¿no? Porque lo acaban calificando como situación de riesgo, porque de repente más del 30% están malogradas.
En problema de extorsión o comerciantes, el acuerdo sería un canal de orientación reservada, ¿no? ¿Y quiénes son los responsables? Policía Nacional, Ministerio Público, depende de la Gerencia de Seguridad Ciudadana. El plazo de 29 días, porque la gerencia puede buscar, como le dije la vez pasada, aplicativos, ¿no? Aplicativos con metáforas de códigos especiales para las personas que son víctimas, pero sin nombres, para cuidar el tema de la identidad de los denunciantes, ¿no? Solamente indican los puntos. Y eso va a trabajar la Policía Nacional del Ministerio Público. El plazo de 20 días y la evidencia es el protocolo y el estado figura en pendiente. ¿Se dan cuenta? Es una manera de calificar la matriz de compromiso que lo hace el secretario técnico. Por ejemplo, en robo de paredes, en el punto lo hemos puesto estado en ejecución, o sea, se está ejecutando. El caso de las cámaras está en tema de riesgo porque depende del 30% de cámaras o 40% están malogradas. Y en el caso de extorsión es un trabajo que está pendiente, no ejecución, sino que está en coordinación. Entonces hay que buscar qué se hará, quién lo hará, hasta cuándo, con qué evidencia y qué se corrige, ¿no? Esto es importante. Continuar del otro lado, por la mesa técnica por problemas es importante porque ese ya es una política del mismo COICEP. Lo puede plantear el secretario técnico porque es un tema con un problema difícil que debe generar soluciones inmediatas, rápidas, con un tiempo de acuerdo, ¿no? De acuerdo al distrito que ustedes han encontrado. Por ejemplo, esta mesa técnica, por el problema, es interesante que el CODICET se reúna y ver la manera de solucionar. Por ejemplo, ponemos un mercado en estos y extorsión, ¿no? Ahí tiene que trabajar la Policía Nacional, Ministerio Público, Fiscalización, Comerciantes, Central, reubicar todo eso. O sea, ponerle siempre el cabe o la muralla a la delincuencia, al crimen organizado, arreglando esa zona para que no esté turizada, que haya más luz en la noche, son los mercados, porque, los paraderos, ¿no? Es importante. Después la violencia familiar sí también es un tema que casi todos los distritos lo tienen a nivel nacional, mucha violencia familiar. Ahí tiene que trabajar el centro de emergencia, salud, la Policía Nacional, la educación, la comunidad. El 13, los parques capturados, ¿no? O sea, los parques que están ya tomados por los fumones, por la gente de mal vivir, por la prostitución, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer como gobierno, como códice, que ese parque tome posesión o sea recuperado para que los vecinos puedan ir, ¿no? Un lugar, un ambiente de esparcimiento, con seguridad, con luz, con juegos, con vigilancia, ¿no? Que tenga todas esas condiciones. Y la seguridad escolar también siempre se está dando, pero a veces eso se pierde, ese es un problema, ¿no? A veces también en el colegio venden drogas o son víctimas, posibles secuestros, ustedes saben cómo es la trata de personas, todo eso hay que controlar, pero ahí tiene que trabajar mucho la institución educativa con los GEL, la familia, los problemas que hay dentro de esos colegios, ¿no? Entonces, por ejemplo, últimamente la violencia escolar ha estado de moda, ¿no? Creo que en este año y el año pasado también. Continuar, por favor. Transparencia transparencia, reserva y rendición de cuentas, ¿no? Cuando hablamos de transparencia, la rendición de cuentas fortalece pues la confianza ciudadana, ¿no? En este caso, porque cuando se informa resultados comprensibles, ¿no? De los sectores priorizados que se ha establecido, ¿no? El patrullaje focalizado, la recuperación de espacios públicos, los tiempos de respuesta que sean de acuerdo a tu línea de base que ustedes han encontrado y que lo han mejorado, los acuerdos cumplidos, ¿no? Y las medidas de prevención. Sin embargo, la transparencia no significa pues, publicar informaciones que comprometan operaciones, datos personales, denuncias sensibles, investigaciones en curso. Un códice profesional debe distinguir entre información pública de gestión y datos reservados, ¿no? A veces no podemos dar toda la información por razones de seguridad e investigación o también proteger este, al agraviado, a las víctimas, ¿no? En este caso, usted va a encontrar la información pública de los que eso sí es público porque van a dar cuáles fueron los sectores que se han previsado, cuáles los acuerdos cumplidos, los tipos de respuesta y los resultados agregados, ¿no? Y la información reservada, sí, la identidad de víctimas no se da, se cuida eso, ¿no? Denunciantes que son menores, que haya videos sensibles
o que se detalle operativos, ¿no? Y que existe el trabajo de la trazabilidad interna, ¿no? Perfiles de acceso, bitácora de consulta y deber en confidencialidad, ¿no? Esto tiene que haber un personal exclusivo, técnico y que sea responsable de toda la información que tienen con un puente, con un cerrojo de candado, con códigos para que no sea de conocimiento. Solamente cuando el Ministerio Público o el Poder Judicial lo pide o por disposición del alcalde debe de sacar toda esa información. Y eso va a generar una confianza ciudadana porque la rendición de cuentas debe ser clara, agregada y útil, ¿no? Continuar. Bueno, en otro punto, el seguimiento, la evaluación de indicadores es importante, pues medir, corregir y aprender para gestionar resultados, ¿no? La gestión por resultados obliga, pues, a distinguir entre lo que la institución hace y lo que esta acción produce, porque, por ejemplo, un patrullaje, una capacitación, una cámara instalada, una reunión son actividades o productos. El resultado aparece cuando cambia la situación, no se olviden de eso. Porque si ustedes hacen todas esas actividades y no cambia la situación que motivó la intervención, pues eh, no va a disminuir el tema de la percepción de inseguridad ni los hechos propiamente que victimizan, ¿no? Más bien, la idea es que disminuya la recurrencia de robos con todas estas actividades, ¿no? Un punto crítico, que mejore el tiempo de respuesta, que aumente los reportes seguros, que se recupere un espacio público, mejore la percepción de presencia estatal, ¿no? Entonces, a ver, seguimos con el tema de evaluación. Hay una cadena de resultados, ¿no? Que se basa en temas de lo que son la cadena de resultados de utilizar en cada intervención, ¿no? Por ejemplo, los insumos, las actividades, los productos, los resultados y los impactos, ¿no? Por ejemplo, los insumos son, ¿qué cosas son los insumos? Son los recursos disponibles, ¿no? Con el que contamos para poder trabajar, ¿no? Las actividades son acciones organizadas que nosotros acordamos, ¿no? Y los productos son bienes o servicios entregados, ¿no? Que se da, ¿no? Que se concluye, ¿no? Y los resultados son cambios directos, ¿no? Cambios directos y el impacto que se si estos cambios generó impacto, ¿no? En los vecinos. O sea, podríamos decir que es la observación sostenida que de mayor alcance que ha generado un tema de reconocimiento de los mismos ciudadanos, que es impacto. Uy, han hecho buen trabajo, la gerencia, mire, ya acá te robaban y ya no roban ahora. Bueno, en seguridad ciudadana los impactos deben analizarse con prudencia porque un cambio delictivo pues depende de múltiples factores. Por ello, el gestor debe combinar indicadores cuantitativos con un análisis cualitativo y cuantitativo, ¿no? Y lectura territorial, ¿no? Es importante esto para el tema, ¿no? Acá, por ejemplo, en el nivel de insumos, ¿con qué contamos? Claro, ejemplos serenos, motos, cámaras, radios. Actividades. ¿Qué se realiza? Ejemplo, se puede realizar el patrullaje, la fiscalización, el mantenimiento, ¿no? de la zona urbana, ¿no? El producto, ¿qué cosas se entregan? Se entrega pues turnos cubiertos, cámaras recuperadas, ¿no? Resultado, ¿qué cambia? Menor recurrencia y mejor respuesta. ¿Ve? Mejor respuesta en el tiempo. Menor recurrencia, menos hechos. Y el impacto, ¿qué se, qué se sostiene en el impacto? Entonces, esto va a generar confianza y uso seguro del espacio. Por eso las actividades muestran trabajo y los resultados muestran eficacia. Continúa, por ejemplo, por favor. El tema de lo que es el control está basado pues en la línea de base que encontramos nosotros como funcionarios, al hacerse cargo de qué cosa hemos encontrado.
y qué indicadores vamos a trabajar, con qué indicadores y cuáles van a ser las metas, ¿no? Por ejemplo, la línea base es el punto de partida, ¿no? Que nos va a permitir eh, medir el progreso, ¿no? Cómo encontramos, ¿no? Antes de fijar una meta de reducción de robos, por ejemplo, de mejora de tiempo de respuesta. Esa es la línea base que nosotros que hemos encontrado. El equipo debe saber cuál es la situación inicial y cómo se va a medir, ¿no? Una meta a veces en línea de base es siempre una aspiración para todos nosotros superar. Si una línea de base, por ejemplo, te dice hay 20 patrullajes que hemos encontrado cada mes, entonces ustedes, la línea de base, sobre esa línea de base, ustedes buscan qué aumentar, ¿no? Entonces, eso mejora. De repente la línea base es atención en 8 minutos y usted reduce la línea base a 5 minutos. Entonces, eso también es una buena perspectiva para el tema de la gestión, ¿no? Por ejemplo, el indicador habla de la variable concreta que mide comportamiento o cumplimiento. Claro, eso nos va a dar cómo nosotros vamos a poder trabajar en base a la línea de base que hemos encontrado y cómo va a ser nuestro indicador, ¿no? O sea, la medida, ¿no? Y la meta es, sobre esa línea de base y sobre ese indicador, la meta es valor esperado, territorializado y temporal. O sea, la meta es reducir. Como le dije, si el tiempo de atención era 8, usted lleva a 5 y ese día es reducir. Que va a ser dentro del territorio y va a ser temporal. Puede ser temporal, de repente cuando vuelvan a medir, de repente redujo menos, porque hay más acción o más trabajo territorial, más estrategia, o también puede decaer y puede volver a subir, ¿no? Entonces la meta a veces no se va a cumplir, pero la meta ya es un número ya. En el caso del indicador de tiempo de respuesta, ya ves, ahí hablamos de minutos desde alerta a llegada, ¿ves? Y el uso gerencial va a ser eh, que se revisa en el despacho y se generen nuevas rutas para mejorar eso. Porque de repente por una ruta ustedes demoran más que reducir por otra ruta más pequeña, ¿no? O sea, es un trabajo ya que van a establecer en su hoja de ruta en el tema del patrullaje. La operatividad de cámaras, ¿no? Entonces, la forma de criterio es cámaras activas instaladas y el uso gerencial a veces identifica la brecha real, ¿no? O sea, ya se está solucionando en ese tema. El cumplimiento de acuerdos, qué importante, la fórmula y el criterio sería pues los acuerdos cumplidos y lo que estamos cumpliendo, ¿no? O sea, lo que hemos asumido, si yo hemos acordado hacer 10 operativos, pero variables, ¿no? Y lo hemos cumplido, fantástico, ¿no? Entonces, hay una mejor conducción del códice en ese sentido, ¿no? Esos son los medidores que nosotros vamos a encontrar en este trabajo de línea base. Continúa, por favor. El indicador operativo que debe controlar la gerencia, por ejemplo, en este caso, lo que se recomienda para la gerencia es que la cobertura del sector crítico, cobertura del sector crítico, o sea, cobertura es extensión, ¿no? Que todo el sistema de seguridad llegue y cumpla toda su cobertura de expansión. Entonces, ahí podemos hablar de turnos con presencia en zonas críticas y horarios priorizados. Ya coberturaron ustedes, ¿no? Eso es lo que ustedes deben controlar como seguridad ciudadana. El tiempo de respuesta es básico, porque ustedes no se meten en esa idea de que siempre se dice que el secreto llega primero que la policía, pues continuemos con eso, ¿no? Porque los que estamos trabajando en municipalidad, ustedes más que todo, hacer que nuestros serenos, darle la idea que ustedes tienen que llegar primero que la policía no va a llegar porque la policía está en otras actividades. Pero el sereno con su policía que está de servicio remunerado, debe estar llegando. Hágase una meta de 5 máximo. Siempre el tema se ha medido sobre 5, pero a veces por el tema de la cuestión vehicular, pues yo estaba hablando con dos alcaldes candidatos que decían, ¿qué hago? ¿Compro carro? No, no ofrezca carro ya. De carros, camionetas, son solamente para patrullar las avenidas grandes, como las avenidas principales, pero compre moto, haga escuadrones por sectores, que lleguen rápido. Las motos van a llegar siempre rápido. Y con central, con comunicaciones, con patrullaje aéreo, todo haga, le digo, y van a tener una capacidad de respuesta excelente y casi todos van a comprar motos, ¿no? Porque al final de cuentas, y contratar a un chofer, creo que de motorizado se le paga acá 1.600, 1.700, ¿no? De repente va a aumentar eso. Entonces,
También tiene que ver el tema del trabajo de la disponibilidad operativa, ¿no? Que tenga flota, que tenga rayos, cámaras, personal listo para servicios, ¿no? Eso es importante. Y preocuparse en la recurrencia de incidentes, repetición del hecho en lugares, horarios, bueno, o sea, el mismo hecho, el mismo lugar, eso preocúpense, porque eso hay que analizar bien por qué está pasando. Pues un patrón que no cubre el horario crítico no es estrategia, pues es desplazamiento, ¿no? Entonces, estos son lo que debe hacer el gerente de seguridad ciudadana. Continúa, por favor. Por ejemplo, los indicadores de gestión de Códice está basado también en como en los acuerdos que se han cumplido. Es importante eso porque eso se mide con un porcentaje dentro del plazo, ¿no? Entonces el secretario técnico tiene que medir eso, qué acuerdos se han cumplido. Ese sería un indicador de códice. Eso es lo que se recomienda. Evidencia completa, ¿no? Actas, basado en actas, en GPS y reportes, ¿no? Y que las sesiones sean efectivas, que esa reunión se haga con una respuesta, con un acuerdo, que tenga una decisión que se va a hacer, que se va a cumplir en menos de una semana, ¿no? Porque ese es el resultado. Pero si no lo van a cumplir, o se compromete de aquí a un mes, entonces como que el tema no tiene, no, está de más el códice, por eso tiene que ser un códice con gestión estratégica, como dije antes, no que sea un códice formal, que se preocupe por cumplir nomás y que la cara se preocupe por cumplir para que no lo vaquen, ¿no? Entonces esto es importante. Y medidas correctivas, ¿no? Desviaciones atendidas, ¿no? Entonces ahí tienen que ponerse de acuerdo cómo se va a llamar la atención a un integrante del códice que no ha cumplido o no lo ha hecho mal, ¿no? Entonces eso también hay que trabajarlo bien, ponerse de acuerdo desde un comienzo, cuando empiece el primer día del año, ¿no? El comité que no controla acuerdos termina controlado por la improvisación. Mira, tanta gente, ahí veo la foto, tanta gente, pero ese distrito tendrá resultado o no tendrá resultado. Entonces, ese es el tema, ¿no? Continúa, por favor. El tablero de control, vamos a ver el tablero de control y las alertas tempranas de informe gerencial. Bueno, el tablero de control es una visualización ejecutiva de la gestión, pues, ¿no? No sustituye el análisis detallado, ¿no? Pero permite identificar rápidamente dónde se encuentran las brechas que nosotros hemos planteado, ¿no? Debe incluir un número limitado de indicadores prioritarios, la meta, el avance, la tendencia, la fuente de información y la decisión requerida, ¿no? Un tablero con demasiados indicadores pierde capacidad de conducción. Un tablero con pocos indicadores relevantes mejora la oportunidad de reacción. Por eso es importante cómo se va a manejar en el tablero de control. Por ejemplo, acá estamos teniendo un tablero de control con semáforos. Creo que eso ya lo hemos hecho anteriormente, pero es importante volverlo a recordar. Está ahí chiquita la letra, a ver. El indicador, por ejemplo, en cobertura del sector 3 se pone como modelo, la metes al 90%, ¿no? O sea que tu cobertura en ese sector llega a un 90%, gracias. ¿No? Entonces su avance está en el 82%. Y su estado, con esta medida, si tú metes 90 y tú has avanzado al 82, tu estado es amarillo, ¿no? Que está en una situación de riesgo, ¿no? Entonces la decisión requiere reasignar turnos y verificar GPS, ¿no? Ese sería el tema. En el indicador de tiempo de respuesta, la meta es menos 8 minutos, ¿no? Y tu avance está en 12 minutos. O sea, más bien has aumentado. De 8 que está como línea, no, perdón, perdón, tu meta, tu indicador es tu tiempo de respuesta, ¿no es cierto? Tu meta es 8 minutos, ya. O sea, ustedes se han puesto de acuerdo para que tu vehículo, en un tema de auxilio, llegue a 8 minutos. Pero en tu avance que tú has visto está llegando en 12. Entonces el estado en que se encuentra es rojo, ¿no? Entonces ahí hay que revisar la base, hay que revisar la flota y hay que hacer el despacho para que pueda tomar decisiones, ¿no? Entonces está en rojo y rojo es tomar una decisión inmediata. En cámaras operativas, tu meta es 95%. En tu avance ha detectado que se han reparado el 78%. Tu estado es rojo también, ¿no? Entonces hay que priorizar mantenimiento. Estás en rojo. En acuerdo con Códice tienes el 85% y tu avance es el 88%. Entonces tu estado es verde porque has superado más que lo que habías establecido como meta. Entonces tu decisión requerida es cerrar evidencias, ¿no? El verde está cumpliendo. En incidencias de paraderos,
tú metes menos el 20%, tu avance es menos el 11%. Tu estado es amarillo. Amarillo significa riesgo, entonces reforzar el punto fijo. Estos son los indicadores que tiene que hacerse. Por ejemplo, el semáforo de gestión es importante porque puede utilizarse como herramienta simple. El verde indica cumplimiento, la evolución favorable, el amarillo señala riesgo que requiere seguimiento, el rojo abierto una desviación que exige decisión inmediata. Sin embargo, el color por sí solo no basta, porque cada alerta debe estar acompañada de una explicación. Por eso ahí tiene que haber o informes gerenciales mensuales o de repente quincenales, ¿no? Cada alerta debe estar acompañada de una explicación porque hay que establecer qué cosa ha ocurrido, qué sector fue afectado, cuál es la causa probable, qué medida correctiva se propone, quién debe implementar y en qué plazo. Por eso que el informe gerencial debe ser breve, directo, orientado a decisiones, puede estructurarse en 5 bloques, ¿no? O en un tema de situación territorial, con indicadores, con clave, con acuerdos cumplidos e incumplidos, ¿no? Alertas y decisiones requeridas, ¿no? El objetivo es que el alcalde al final de todo esto y la gerencia municipal y el COICE no reciban un reporte de narrativo extenso, sino una herramienta que les permita redistribuir los recursos, convocar una mesa técnica y exigir cumplimiento o corregir eso. Este es un tablero exitoso que da buen resultado, pero que el secretario técnico tiene que trabajarlo en función a todo el recojo de información que va a hacer. Pues es un buen trabajo. Es un trabajo que no es fácil hacerlo, hay que llenar datos. ¿Sí? Continúa, por favor. Por ejemplo, las alertas tempranas hay que corregir antes de fracasar, ¿no? Por ejemplo, si hay incremento de incidencias, aumenta la demanda en los puntos críticos. También aumenta la demanda en la franja o la modalidad, ¿no? Ese es un incremento de incidencia que hay que corregir. La caída tecnológica, las cámaras, los GPS, los radios dejan de sostener la operación cuando cae, ¿no? ¿Qué pasó con la gerencia de informática que no ha hecho mantenimiento, no se ha preocupado? Pero ustedes también tienen que exigirle. Pero a veces pasa, yo siempre he dicho a los alcaldes que a veces cuando ustedes van a una municipalidad, siempre van a encontrar una gerencia de informática que maneja todo el sistema informático, todo, todas las claves, todo. Y seguridad ciudadana, pues, todas las cámaras depende del control técnico de servicios informáticos. Nosotros queremos tener otros, queremos mejorar eso, pero ellos siempre se cierran. Entonces, siempre es bueno decirle al alcalde que nosotros tenemos que tener un equipo de informática que trabaje directamente en la Gerencia de Seguridad Ciudadana porque nosotros necesitamos, por decir, solucionar los problemas de inmediato. Si una cámara se cae, el informático con un ingeniero especialista en eso, con todo su equipo técnico, va con sus escaleras, sus laptops, se suben y recuperan la cámara. Pero si vamos a pedir a la gerencia informática, es como, depende de ellos, como ellos no conocen el tema de lo que nosotros tenemos en atención, salvo que al alcalde le digamos que alcalde, sabe que no nos ayudan, pero a veces su amigo no quiere meterse con él y nos traza problemas. Yo siempre he planteado que un ingeniero informático trabaje en la gerencia directamente para que solucione el problema de las laptops, de las computadoras, de los CPU, de todo, porque todo se cae, de todo el sistema integrado. Depender de informática para nosotros es el problema. Por eso tiene que ser como parte de la gerencia informática y como parte de la gerencia, pero que tiene que tener mando sobre la gerencia de seguridad. Porque es un problema también, que tenemos que muchos alcaldes no lo entienden o no lo comprenden. No, hay un ROP, dice, pero cambie de ROP. Yo he cambiado ROP por ese medio, porque he insistido, yo mucho he peleado porque yo no puedo caerme con cámaras, porque al fin de cuentas, si las cámaras se caen y hay un problema, por ejemplo, un homicidio y el Ministerio Público te pide, el Poder Judicial te pide, ojo, no es que no solamente decir que se malogró, ¿ah? Porque si ustedes van y nos abren proceso, porque yo he sido procesado por eso, porque una cámara se cayó y justo no vio el tema del crimen. Entonces tuve que, pero menos mal que hice documentos. Entonces salí de eso. Pero a veces en el político, a veces no, los alcaldes no quieren ni que le hagas documentos, que le pidas, ¿no? Entonces mándale de frente al gerente responsable, pues, ¿no? Que lo solucione el tema. Y claro, que te va a responder, no hay presupuesto, no hay presupuesto, pues ya le mandaste uno, dos, tres, insistir en eso. Bueno, ese hay que tener cuidado con la caída tecnológica. El desplazamiento de delito, basa en un punto, sube en... agrándolo por favor un ratito.
baja en un punto, sube en calle de fuga, horario alterno, ¿no? O sea, de repente en un punto baja, el desplazamiento pico tiene variantes, pues, ¿no? De repente, como hay patrullaje priorizado, baja acá y sube en una calle porque al otro lado de repente no se utilizó, ¿no? O también los horarios cambian, ¿no? Entonces eso tienen que también ver que sea medible, ¿no? Porque de qué vale que en toda esa carrera o en esa red ustedes controlan un sitio y el otro lado está subiendo, ¿no? Entonces hay que trabajar para que sea todo más fijo, ¿no? Y también el tema de los compromisos vencidos, pero una entidad no cumple y afecta el resultado del plan. De repente no cumple el Ministerio Público y afecta todo ese plan. Por eso que tienen que ser buenos líderes los alcaldes para poder trabajar en eso. Continúa, por favor. Estamos en informe gerencial mensual, ese es. Claro, debe ser breve, el informe gerencial mensual lo que estamos hablando de esto, ¿no? Debe ser breve porque ya ha evaluado todos los problemas que se han presentado para ver si esta situación eh, territorial, basada en la situación territorial, debe establecer con indicadores, con claves, con qué ha pasado con los acuerdos pendientes, si se cumplió o no, si hay alertas. ¿No? Entonces, alertas críticas y qué decisiones van a requerirse para poder actuar, ¿no? Por ejemplo, en el bloque uno hay que ver la situación, ¿no? Con el contenido mínimo es el problema que se ha priorizado, cuál ha sido el sector crítico, cuál ha sido la tendencia. El indicador, el 2 serían los indicadores, ¿no? La meta, el avance, la brecha y la fuente, ¿no? Y los acuerdos, responsables, vencimientos y evidencias, alertas, riesgos operativos, tecnológico o institucional. Y la decisión es la medida correctiva que requiere de una vez su aprobación para que esto siga avanzando. Por eso el informe gerencial no narra todo, orienta la decisión correcta para este tipo de trabajo, pues basado en lo que ya se habló en todo lo que son los indicadores, los acuerdos pendientes, las alertas críticas y la decisión que se va a requerir. Tiene que sugerir qué decisión se va a hacer. Continúa, por favor. Esto creo que lo hablamos. Ah, no. También es importante que haya una evaluación trimestral y corrección operativa, ¿no? Hay que saber comparar, creo que hablamos, no lo hemos hablado. Hay que saber comparar pues la línea de base versus los resultados por sector y franja, ¿no? Si usted ya, como le dije, qué son las líneas de bases, contrastarlo con el tema si ha habido resultados en cada sector y en cada franja horaria, ¿no? Y su modalidad también, ¿no? Eso tienen que saber comparar para ir evaluando cuáles van a ser los resultados posteriores, ¿no? Hay que interpretar también las tendencias, ¿no? Los desplazamientos, los cambios de modalidad y la calidad de datos que también ustedes reciben, ¿no? Porque a veces los datos no son concretos, ¿no? De repente acá al costado están robando, hay 20 robos y el otro dato del otro lado no había ni un robo, qué raro, ¿no? Entonces eso hay que saber evaluar, de repente el estadístico no está haciendo su trabajo, o no están reportando, o no están haciendo los informes, los partes. A veces todas esas cosas pasan, ¿no? Y ustedes sacan información que no es. Pero de repente la central lo tiene en la llamada telefónica y mandaron un sereno y el sereno no hizo el parte. Los partes siempre están atrasados, ¿no? Entonces ese es el tema a veces que no se llenó el dato. Por eso tienen que tener un equipo técnico y también leal que sean ustedes, ¿no? ¿Y qué te busca eso? Corregir, pues, ¿no? Si vas a corregir todos estos problemas, vas a corregir cómo vas a actuar en tus próximas, cómo vas a preparar tus próximas rutas, con qué horarios, con qué recursos van a hacer, quiénes van a ser los responsables y cómo va a ser el protocolo, ¿no? Entonces, bueno, y aprendemos, porque las lecciones para el siguiente ciclo de plan de acción ya ustedes lo tienen como un tema de matriz en su cabeza y para el próximo plan ustedes ya van a poder tomar otras decisiones en base a lo que ustedes han vivido en el año pasado, ¿no? Pues eso es importante, si siguen quedando ahí van a seguir trabajando con ese tema, ¿no? Continúa el otro, por favor. La clase de 20, ¿no? Bueno, la política nacional, acá en esta, vamos a hablar un poco de la política nacional de lucha contra el crimen, aterrizaje, cómo aterrizar la política al 2030. Ya
como la política multisectorial de seguridad ciudadana no debe enseñarse como un documento distante, como una enumeración de objetivos nacionales, ¿no? Esto es considerado como un valor para el gestor local que aparece cuando se producen problemas, ¿no? Esta política, ¿no? Como servicios, decisiones específicas del distrito. La política trabaja la prevención de delitos y violencias vinculadas a adolescentes y jóvenes, ¿no? Esa es la política nacional. La política trabaja la prevención de delitos y violencias vinculadas a adolescentes y jóvenes, el acceso a la ciudadanía, los servicios de seguridad y la reducción de robos y hurtos en espacios públicos, la reducción de delitos violentos también y la disminución de delitos complejos cometidos por bandas criminales. Continúa, por favor, para que lo vean eso. Ya. Pues el objetivo de la política va de prevención de jóvenes, ¿no? La traducción local es reducir, captar, reducir, en prevención de jóvenes, reducir, captar la violencia, reducir y la exclusión. O sea, cuando nosotros decimos captar es recuperar jóvenes, ¿no? O sea, la mejor manera de tener jóvenes en situación de riesgo es captarlos, ¿no? Y así te va a permitir evitar violencia y también puedes tener una exclusión con ellos, ¿no? Para que eviten ellos otra vez volver a caer en estos temas de consumo de drogas, de pandillaje, pues, ¿no? Entonces, estas acciones municipales y articuladas pueden ser escuela segura. El trabajo de escuelas seguras son diseños muy buenos, ¿no? Trabajar con los jóvenes de tercero, cuarto y quinto que ya están consumiendo droga. De repente, los colegiales ahora fuman marihuana bastante, ¿no? Entonces hay que fomentar el deporte, hay que hacer trabajo de salud mental para evitar que fumen consumo o tomen bebidas alcohólicas, o haya embarazo precoz o deserción escolar, ¿no? Y también dentro de eso también ellos pueden estar en los espacios recuperados, ¿no? O sea, ¿como para qué? Para que haya deportes, ¿no? Otra política es acceso a los servicios, ¿no? En la política nacional, ¿no? La traducción local es mejorar respuesta y confianza, porque los vecinos van a tener, como le dije siempre, todo lo que recupera el espacio público de los gobiernos, eso va a hacer que, que sea un servicio al ciudadano, ¿no? Y las acciones municipales es con cadenas de alerta, central, patrullaje y tiempo de respuesta, ¿no? Vamos a tener acceso para que todos los ciudadanos puedan formar parte de este compendio de seguridad ciudadana. La reducción de robos es controlar la estadística, ¿no? Los hotspot, ¿no? Los puntos o las zonas priorizadas, ¿no? En base a tu estadística vas a hacer las zonas priorizadas. Y en esa zona priorizada tú vas a utilizar iluminación, cámaras, fiscalización y ruta de fuga. Después, el objetivo de la política es delitos violentos, ¿no? Detectar escalamiento, o sea, que eso suba, ¿no? Hay que ver cómo vas a solucionar el tema de los delitos, ¿no? Y acá vas a trabajar mucho con el CEN, con salud, con la PNP, con la derivación, el seguimiento. Los delitos complejos ¿puedes subir un poquito? No sé si... Los delitos complejos, va a buscar que reducir la vulnerabilidad, pero ¿vulnerabilidad de quién? De los ciudadanos, ¿no? En este caso, cuando ellos están en peligro, están en situación de riesgo, los que están extorsionados, por decir, ¿no? Los que son amenazados con explosivos, los que disparan a sus negocios. Entonces, ellos son los que están vulnerables. Entonces, el tema de acá de la traducción local es reducir la vulnerabilidad. Pero ¿cómo podemos hacer con las acciones municipales y articuladas, ¿no? Hay que buscar un canal seguro para que ellos puedan denunciar. Tiene que haber un ordenamiento y una coordinación policial fiscal, ¿no? En esos sitios donde hay más comercio. Porque por ejemplo ahorita es el tema de transporte, el tema de comercio, los emprendedores que están siendo víctimas de eso. Entonces hay que hacer todo un tema eh, de redes, trabajando con ellos, pero con aplicaciones. Creo que así se va a poder trabajar. Continuamos con la prevención territorial. Bueno, a veces cuando hablamos de prevención, ¿cómo se hace antes del delito, no? No significa realizar campañas ocasionales, tampoco colocar cámaras sin plan de respuesta, eh, es intervenir sobre riesgos, oportunidades y vulnerabilidades antes que el problema se consolide. Por ejemplo, en un mercado que están expuestos a robo y extorsión, la prevención territorial comienza con una lectura completa, como los flujos de personas, los horarios de cierre, las calles de fuga,
los puntos de cobro, las zonas oscuras, el comercio desordenado, las cámaras inoperativas, presencia de menores o trabajadores vulnerables, niveles de organización y canales de contacto con la PNP, ¿no? Entonces, este tema va a hacer que no solamente vas a hacer trabajo, sino tienes que hacer tu mapa de vulnerabilidad, ¿no? Que es una acción concreta y medible sobre un punto vulnerable, ¿no? Tienes que trabajar también con iluminación y ordenamiento, acción concreta y medible, ¿no? Sobre un punto vulnerable. El patrullaje en franja crítica, acción concreta y medible sobre un punto vulnerable. Canal seguro de alerta, ¿no? Acción concreta y medible sobre un punto vulnerable. Ese canal seguro de alerta ya se hablé que son las aplicaciones, las comunicaciones de las redes, ¿no? O WhatsApp. Hay que organizar a los comerciantes, acción concreta y medible sobre un punto para generar desconfianza como autoridad y que exista fiscalización municipal, acción concreta sobre puntos vulnerables para que haya presencia del Estado, ¿no? Entonces, eso es básico por un tema de prevención territorial. Una política preventiva que no mide termina siendo una declaración, nada más presencia y después no hay sostenimiento. Por eso que tienen que hacer todos estos puntos para poder seguir trabajando, ¿no? Esta prevención puede tener indicadores. A ver, continúa, por favor. Por ejemplo, en sectores vulnerables y respuesta preventiva concreta, vamos a hablar que es en un sector, hablamos de un mercado, ¿no? Porque estamos hablando de un sector, ¿no? Y los riesgos frecuentes que vamos a encontrar son lo que dije, extorsiones, arrebato, cobros legales, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta preventiva? La respuesta preventiva sería el mapa de riesgo, el patrullaje, y los canales seguros que vamos a dar y la asociación, juntarlos para que ellos tengan un encuentro con reuniones estratégicas y saber cuáles son los problemas. Por ejemplo, otros sectores son los panaderos y los terminales, ¿no? Ahí siempre hay problemas, son sectores vulnerables, ¿no? Entonces, ¿qué riesgos frecuentes hay, ¿no? Robos, acosos, baja visibilidad, hay oscuridad. Entonces, la respuesta sería establecer puntos fijos, las cámaras, la señalización, las rutas y la iluminación sería, ¿no? Después, el sector de obras, ¿no? Constantemente son los riesgos frecuentes que están pagando cupos, siendo amenazados, hay ingreso irregular, ¿no? Y la respuesta preventiva es control del perímetro y coordinación con la Policía Nacional, en este caso, el tema del crimen organizado. La zona nocturna, por ejemplo, ¿no? El alcohol genera presencia de consumo de alcohol, riñas, drogas, violencia, gente de mal vivir, ¿no? Delincuentes, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, la respuesta sería fiscalización, horarios, a través de horarios especiales, trabajar con las cámaras y también con salud, ¿no? Si hay muchos fumones o hay muchos alcohólicos. Los parques capturados, ¿no? Donde los riesgos son el consumo de drogas, la microventa, ¿no? El deterioro de las personas, ¿no? Entonces, hay que, respuesta preventiva, recuperación física, actuación social y vigilancia, ¿no? Pero a veces el tema de respuesta física es complejo porque, o la actuación social en ellos, ¿qué hacemos con los pulmones? Es un tema ¿qué hacen con los pulmones? Que a veces el tema de inseguridad o los indicativos hablan de parques o de zonas oscuras que está lleno de pulmones y no hay una política pública para diseñar centros de rehabilitación. El gobierno de Humala en el 2012 dio una ley y estaba vigente, pero habló la ley de que el Estado ya ponía los centros de rehabilitación a nivel departamentales. Yo lo leí esa ley y dije, fantástico, pero ¿qué va a medir eso, no? O sea, ¿cuántos fumones tienes en un distrito, en una provincia? Esos chicos que están abandonados, ¿no? Y que todos los días consumen droga, que uno también a muchos de ellos roban o asustan a los niños, están mal vestidos, gente de mal vivir, ¿no? Y ahí aprovecha el que vende droga para seguir consumiendo, ¿no? Ahora por delivery, por diferentes formas. Pero ¿qué política pública hay? Ningún gobierno habla de eso. No sé si el gobierno permite, yo hablo de los programas de vida y no sé cómo la droga ingresa y se vende.
bajo diferentes modalidades, micro, macro, micro, y todo el mundo vende droga, marihuana, y ahora los humanos que fuman la pasta. Es un problema incontrolable que a veces la seguridad ciudadana no puede alternar y siempre le dicen a los alcaldes, siempre le dicen, usted tiene que poner un centro de habitación, pero colocar un centro de habitación políticamente no es conveniente porque tiene un costo demasiado costoso y te lo van a llenar. Así como decía el alcalde, ponga un centro un centro de albergue de caninos, o sea, pones un albergue de caninos, toda la gente te va a dejar todos los perros abandonados en el albergue de caninos. ¿Y qué van a hacer? Y a veces hay políticas que no se manejan bien y el Estado no interviene o se hace el ciego. No sé si lo hará ahora. Eh, Donde yo vivo, ahora ha incrementado la, la población de canes por todos sitios y muerden, pues. Hay vecinos que tienen tres perros y lo dejan que se paseen y muerden. Entonces, es un tema, ese tema de la convivencia vecinal, que los vecinos no respeten eso, ¿no? Porque un perro no debe andar solo, debe de andar de acuerdo a la norma, con con todos sus artículos de seguridad, ¿no? Y pero si son perros peligrosos, esas razas especiales, los pitbull, ¿no? Esos tienen que estar con su aparatito en la boca, ¿no? Su bozal, y no lo cumplen, po. Y bastante venezolanos usan esos perros, imagínense. Entonces, ese no es política pública. El Estado da leyes, pero ¿cómo se diseña con la parte económica? El consumidor de droga, ¿cómo se recupera? ¿El Estado lo recupera o no lo recupera? Lo recuperamos jóvenes. Lo que sí hay programas de recuperación de jóvenes que ya están entrando a eso, pero tiene que haber seguimiento, sostenimiento, continuidad, control en programas sociales. Pero tú lo abandonas una semana, no lo ves al chico una semana, o le consigues trabajo por último, ¿no? Pero a veces como más puede el vicio y se te abandonó y lo perdiste, uno menos. Entonces ese es un tema a veces complicado, ¿no? Pero bueno, esto ya queda para que ustedes también lo piensen y lo analicemos, porque cuando usted le habla a un político no se meten mucho en ese tema. Como que el Estado genere eso, no sé, a veces yo digo, ¿por qué tanto no hacen eso? Entonces el Estado sigue, la droga sale del Perú, sale o se vende, no sé, pues. O somos un narcoestado de repente. No sé, pero ahí no se ha manejado bien en ningún distrito. Ahora, hay distritos que ponen, que particulares ponen sus casas de recuperación, pero te cobran pues, 2.000 soles, 1.500. Si tu familia está enferma en eso, lo internas, te cobran 2.000 soles, 2.200 y todos los meses tienes que afrontar ese problema. Muchos padres de familia tienen esos problemas, ¿no? Pero ¿qué le vas a decir a la policía? Oiga, señor, están fumando ahí, señor, todos los días fuma, la policía no hace nada, la municipalidad no hace nada. Que no hay política, pues, no hay forma. Igual que los ancianos, la comisaría de los ancianos los tienes una semana, 15 días, nadie dice nada por una persona, nadie los loquitos también, los orates, abandonados orates, ¿qué hace con ellos? El problema para el comisario. Yo me acuerdo cuando estaba de comisario tenía viejitos, orates, tenía que coordinar con los familiares, investigaba para recuperarlos, hacía llamadas, a veces la familia estaba en Estados Unidos, ¿no? Y teníamos que, pues, el comando nunca te da comida para comer, tenía que ser la tuya. Todo un tema que todo eso genera, pues, inseguridad y genera queja, ¿no? Continuamos, por favor. El control territorial. eh, la lucha contra el crimen organizado debe estructurarse por niveles de intervención, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos varios niveles, ¿no? El primer nivel sería pues, preventivo y territorial, pues, ¿no? Que te va a permitir reducir oportunidades, ¿no? Proteger espacios, fortalecer canales de información. El segundo nivel va a ser disuasivo y de control, tales como el patrullaje focalizado, la fiscalización, la presencia coordinada, ¿no? Las cámaras de control de ruta y respuesta de alertas. Y el tercer nivel es de investigación criminal. Estamos hablando del crimen organizado, ¿no? ¿No? Eso ya está claro, que van a identificar a los autores, las redes, los modos operandi, los flujos financieros, la evidencia y las operaciones dentro del marco legal. En cuarto nivel, pues, es de la judicialización, ¿no? La judicialización
que va a establecer requerimientos fiscales, control judicial y decisiones de jurisdicciones. La municipalidad y el Serenazgo actúan precisamente en los dos primeros niveles, que es la prevención, ¿no? Control territorial, ordenamiento, eso es básico. Por eso, ese nivel somos nosotros exclusivamente para el tema del crimen organizado. Nosotros no nos podemos meter a investigar, solamente nuestro trabajo va a ser en estos dos primeros niveles, que va a estar basado en la prevención, el control territorial, el ordenamiento a través de fiscalización, la vigilancia, registro de incidencias y apoyo a la coordinación. La PNP tiene competencia funcional y exclusiva en el orden interno y el orden público y competencia compartida en seguridad ciudadana. Y sus unidades especializadas de investigación criminal intervienen pues, en su estructura de nivel de complejidad, pues, ¿no? Y ámbito territorial, pues, como las unidades especiales que nosotros tenemos, pues, la de PINC, la de VINCRI, la de INCRI y la Dirección General de Investigación Criminal. Esa es su competencia de ellos, ¿no? Para este crimen, ¿no? Nuestro trabajo va basado en este tema, ¿no? Presencia visible. Presencia, orden y legitimidad. Presencia visible, ordenamiento urbano, que está como punto 2. 3, la intervención social, porque hagamos programas para intervenir ahí y de una manera también de sacar información. Y le damos legitimidad comunitaria, ¿no? Y un seguimiento de resultados, ¿no? Por eso el control territorial sostenido no ocupa, no ordena, protege y legitimita la presencia del Estado. Ese es nuestro trabajo como municipalidad. Lo demás es netamente de otras instituciones, para que más o menos eso es lo que se va a continuar, por favor. Por ejemplo, el Ministerio Público conduce pues, jurídicamente la investigación de delitos, ustedes lo saben, ¿no? Es el director de la investigación y coordina la actuación policial dentro del marco del proceso penal, ¿no? El Poder Judicial no investiga los delitos, ¿no? Ejerce función jurisdiccional con toda garantía y resuelve los requerimientos que formule el fiscal conforme al ordenamiento aplicable y a la investigación, a lo que está pidiendo que se concrete con un detenido, ¿no? Entonces, esta diferencia debe ser explicada con claridad, pues el CODICEP puede coordinar prevención, seguimiento de compromisos y recuperación territorial, pero no puede exigir el acceso a carpetas fiscales reservadas, no puede exigir una investigación penal ni sustituir decisiones de fiscalía del juez. Eso dice la letra, pero, perdón, eso dice, claro, la letra o el libro, ¿no? Pero en una buena gestión, sí ustedes pueden coordinar como gerentes o secretarios técnicos, hablar con el Poder Judicial. Yo siempre digo, ¿quién controla al policía? ¿Quién controla al fiscal y quién controla al juez que va a sentenciar o que va a hacer cumplir lo que pide el fiscal, ¿no? Nadie lo controla. Siempre ha habido propuestas de hacer un, ¿cómo se llama? Un sistema de control ciudadano para que sea abierta en el sistema, cualquiera puede abrirlo, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, Oscar Moreno se fue detenido, fue intervenido por Serenago robando. Lo pone a disposición la policía hace su reporte, comunica al fiscal, es detenido, y el fiscal encuentra que hay evidencias contundentes, ¿no? Para que sea denunciado penalmente, y me denuncia penalmente este juez, y expone sus argumentos fácticos para poder determinar si yo soy responsable, ¿no? Y todavía pide 4 años. El juez lo pone a disposición, el juez dice ya, se va a la carceleta. El juez lo tiene en la carceleta 2 días, 3 días, después de dar libertad. ¿Quién controla eso? ¿Quién dice, este juez, por qué le dio libertad si ese señor ya tiene antecedentes, ya robó anteriormente, ¿no? ¿Quién controla eso? No hay. Entonces, esa es la propuesta también política que debería hacerse por un tema de reorganización a nivel judicial, a nivel Ministerio Público, de que todos seamos, así como la policía es controlada, todos los sistemas operadores de la justicia deben estar controlados por la ciudadanía, o hacer un organismo social conformado por personas honorables, ¿no? Que tengan conocimiento de esto y puedan controlar ese tema, ¿no? Pero eso es algo que se estaba planteando, pero a veces
Eso no se va, también es una propuesta que debería haber, ¿no? Entonces, en este tema de la investigación criminal y competencias, no estamos en la 25, ¿no? En las competencias, la institución, ¿puedes aumentar un poquito? Ya, pues la institución que es la Municipalidad de Serenazgo, el aporte principal que debe dar es la prevención territorial, como dije, la fiscalización, las camas y registros. El límite que debe respetarse porque no investiga penalmente ni expone víctimas. Ese es la Municipalidad de Serenazgo. La Policía Nacional, aporte principal que da para estos temas de crimen organizado, es la prevención policial, su respuesta, su inteligencia y su investigación criminal. Límite que debe respetar legalidad, cadena de custodia y coordinación con fiscal. Ese es su trabajo de ellos. La de PINCRI, aporte principal, investigación especializada según nivel y jurisdicción. De acuerdo al nivel del hecho, si es complejo o no. Límite que debe respetarse, actúan dentro de la estructura y competencia de la PNP, supuestamente o técnicamente en coordinación con el Ministerio Público. Y el Ministerio Público es el que está a cargo de la condición jurídica de la investigación y su límite que debe respetarse es la reserva, su autonomía y su decisión fiscal. ¿Por parte de quién? De la policía. Y el Poder Judicial que ejecuta el control jurisdiccional y decisión de requerimientos. El control jurisdiccional es la ley, o sea, la norma que se va a imponer o la pena, ¿no? Y la decisión de requerimiento es el que va a aplicar lo que pide el fiscal. Si el fiscal pide 5 años, 6 años, te lo reduce o no. Entonces, el límite que debe respetarse, no investiga ni administra seguridad local. No tiene nada que ver. Pero sí coadyuva a que, si ustedes coordinan con el juez, si un juez, este pata todos los días roba, ya, por favor, métala adentro. Ya, le piden ustedes como representante de Códice porque es un problema para... Y eso debe pedirlo quién, el comisario. Porque ni siquiera el gerente, pero es el comisario, porque yo lo he hecho con los jueces. Yo miro a buscar a los jueces. ¿Por qué no lo detienen? Los jueces me miraban, pero al fin de cuentas, como yo iba en plan de queja y la abarcaba así, lo abordaba bastante el juez, lo esperaba. Una vez, varias veces me he ido con un alcalde, ¿no? Entonces ellos un poquito que se intimidan con ese tema. Pero bueno, es precisiones, pues, ¿no? Continúa, por favor. Sigue, por favor, el Ministerio, ya ve, ahí está el Ministerio Público, conduce jurídicamente la investigación, la decisión fiscal, dispone actos de investigación y preserva legalidad procesal. Constante coordinación con la Policía Nacional requiere apoyo policial para las diligencias e identificación de redes, ¿no? La reserva de casos. El Códice no accede a carpetas e informaciones reservadas. Uso local legítimo. El municipio aporta registros, propios mapas y patrones agregados. O sea, todo lo que el municipio puede darle al fiscal o a la Policía Nacional, como el tema de las cámaras de video, la penalización de hechos delictivos, o de repente informaciones, otro tipo de información que puede pedir, que pueda aportar para juntar elementos probatorios y poder sindicar, incriminar a los autores, ese es bueno. Ese es el trabajo de nosotros, porque nosotros tenemos la tecnología en la ciudad, no en el distrito, ¿no? Entonces, la información territorial orienta la investigación penal, la dirige el fiscal competente. Continúa, por favor, con... Ahí está el Poder Judicial, control jurisdiccional y garantías. Ellos van basados en sus audiencias, evalúan requerimientos del Ministerio Público conforme a la ley, establecen medidas coercitivas, la previsión preventiva o otras medidas según presupuestos legales, ¿no?, que le pide el fiscal. Garantías, control de legalidad, derechos y proporcionalidad. Cada juez establece eso. Y el rol del códice es seguimiento territorial no invasivo, prevención y recuperación. Sacamos toda esta información para trabajar con el Poder Judicial. Capturar no basta, el territorio debe recuperar seguridad y confianza, pero hay que hablar con los jueces, porque no la puede soltar, si es un hecho. Y eso es fácil de hablar con ellos. Los jueces atienden de 8 a 9 en la mañana, de 8 a 10, de 8 y media a 10, a cualquier, y de 3 a, de 3
A 5 de la tarde, 2 horitas más tienen. Siempre tienen así para denunciantes, para demandantes o para abogados. Van y los atienden. Entonces le pueden pedir, llevan al expediente y le piden la información de ese detenido. Si quieren ser gerentes que necesitan saber qué fue con ese detenido, ¿no? Que le causó tanto problema a ustedes para apoyar a la policía del sector y capturarlo, ¿no? Eso que bueno saber. Y lo aplauden todavía, pues, lo nombran en la próxima reunión con ICESI y lo mandó a la cárcel. Continúa, por favor. El protocolo de trazabilidad, ¿no? Institucional post captura. Pues en este caso es importante tomar este tema de trazabilidad porque la captura e intervención de una persona no debe ser presentada como punto final de la seguridad ciudadana, ¿no? Porque ya no concluye con eso, o sea, con eso no se dice que el tema de la seguridad se ha solucionado, ¿no? Entonces, en muchos casos el problema territorial persiste si no se protege a la víctima, si el espacio continúa desordenado, si se mantienen las rutas de fuga o si las amenazas generan silencio en comerciantes y vecinos. Por eso es proponer enseñar un protocolo de trazabilidad, que ustedes pueden verlo, institucional que respete el proceso penal y al mismo tiempo garantice continuidad preventiva en el territorio. Por ejemplo, el primer tramo corresponde a la intervención policial que ustedes pueden ver acá en el punto uno, que es el registro del hecho y la comunicación al fiscal competente cuando corresponda. El segundo tramo es la investigación dirigida jurídicamente por el Ministerio Público con apoyo policial, ¿no? El tercer tramo comprende las decisiones jurisdiccionales que se activan a partir de los requerimientos fiscales. Ese sería el tercer tramo. Ninguna de estas fases deben ser dirigidas por la municipalidad o el CODICE. Ojo, la intervención municipal se ubica en un plano complementario, que es preservar registros propios, asegurar continuidad de iluminación y cámaras, fortalecer canales de reporte en el entorno y recuperar el punto crítico, ¿no? Entonces, el seguimiento de Códice sí es bueno porque la trazabilidad territorial debe registrar compromisos, ¿no? No el contenido reservado del expediente. Por ejemplo, el Códice puede verificar que se instaló un canal de orientación para comerciantes, que se recuperaron 3 puntos oscuros, que se reforzó el patrullaje, ¿no? Que se capturó a la persona de cual ustedes eran víctimas. Eso se le puede decir porque ustedes participaron en ese tema eh, eh, concentrado juntamente como COICEP, el cual acordaron con la unidad especializada del alcalde, el secretario técnico y todas las autoridades fiscal para que se capture, por ejemplo, a un extorsionador que era los que puedan victimizando a todos, extorsionando a todas las a todos los comerciantes de esa zona. Eso sí les va a alegrar bastante, ¿no? Entonces, ese es importante, ¿no? Entonces, ese sería el protocolo de la intervención policial, la comunicación a fiscalía, la investigación dirigida, la decisión judicial, la recuperación territorial que la hacemos nosotros como municipalidad y el seguimiento de CODICEP para que tengan información y también puedan hacer el tema. Tengan cuidado siempre con este tema de trazabilidad, ¿no? Porque es importante que, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de esos puntos que están abajo. Continúa, por favor. El Plan Nacional 2026-2028, ¿no? Guía para la acción local, sería en este caso, ¿no? El Plan Nacional de Seguridad y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028, que salió este año, creo que en el mes de febrero o marzo, no recuerdo, debe ser aplicado como una guía de articulación estatal y no como un documento exclusivo del Ministerio de Interior. Para el gestor local, su valor consiste en ordenar la relación entre prevención policial y comunitaria, ¿no? Acá está. Prevención policial y comunitaria, ¿no? Que es, de ahí viene el control territorial, la inteligencia y la investigación criminal, ¿no? Administración de justicia y control penitenciario. La municipal no participa en la misma manera en todos los componentes, ¿no? Por ejemplo, en prevención policial y comunitaria, que es el punto uno, la acción local debe identificar factores de riesgo, fortalecer servicios para adolescentes y jóvenes. Hay que mejorar la iluminación, promover organización vecinal, siempre es básico eso, activar rutas frente a violencia familiar y recuperar espacios públicos. En el punto 2, que es el control territorial,
El municipio debe asegurar que Serenazgo, el área de fiscalización, tránsito, limpieza, obras, central de monitoreo y la Policía Nacional compartan prioridades territoriales. El objetivo no es desplazar funciones, sino generar presencia organizada y continuidad de intervención en los lugares donde está el riesgo, ¿no? Ese sería el control territorial y eso lo maneja el CODICET, porque ahí ya estás comprometiendo a varias instituciones y también a la municipalidad, que son los demás organismos de otras gerencias, ¿no? Entonces, ese es nuestro trabajo en el tema de esta guía. La inteligencia e investigación, que es el otro punto, el papel municipal es más limitado, pero relevante, ¿no? La municipalidad puede producir información territorial en la inteligencia e investigación criminal, estamos hablando de la inteligencia punto 3, puede producir información territorial válida, preservar sus propios registros, identificar patrones, proteger entornos vulnerables, facilitar coordinaciones institucionales, ¿no? No puede dirigir diligencias de investigación la municipalidad, ¿no? No puede, puede decir realizar actividades encubiertas ni acceder a información reservada sin habilitación. La información del observatorio que vamos a ver debe convertirse en un insumo territorial para la autoridad competente, respetando los protocolos de intercambio. Y la justicia, de la Administración de Justicia y Control Penitenciario, el gobierno local no interviene en decisiones jurisdiccionales o penitenciarias. Su aporte se ubica en el seguimiento territorial posterior, prevención de represalias, recuperación de espacio, protección del entorno económico, reducción de oportunidades. Todo lo que nosotros podemos trabajar es nuestro trabajo nosotros como municipalidad. Eso es lo que nosotros podemos trabajar en este plan nacional. Continúa, por favor. El modelo de política pública y estar frente al crimen organizado pues tiene un diagnóstico, una política eh, debe formularse como un conjunto de programas articulados, ¿no? No como una lista de operativos. La propuesta debe partir de un diagnóstico de vulnerabilidad territorial y económica, ¿no? ¿Qué sectores están más expuestos? ¿Qué modalidades aparecen? ¿Dónde se concentran los reportes? ¿No? ¿Qué factores permiten la intimidación y qué instituciones pueden intervenir en la política local que no reemplace la estrategia nacional, no aterrice en medidas concretas, ¿no? Por ejemplo, el primer programa eh, que se plantea acá en el punto uno, abajo después del programa, porque tenemos un cuadrito de programa, propósito, indicadores sugeridos, ¿no? Puede dominarse comercio y transporte público, ¿no? Porque eso es lo que se está viendo, ¿no? Su objetivo es reducir vulnerabilidad en mercados, en galerías, terminales, paraderos, mototaxis, corredores comerciales. Ahí está el tema, ¿no? Entonces, el propósito es reducir vulnerabilidad de mercados, galerías y paraderos. Y sus indicadores sugeridos es la cobertura, eh, como dice, la cobertura, alertas trazadas, recurrencia y percepción. Esos serían los indicadores. El otro programa puede ser el tercer programa puede ser espacios recuperados y rutas seguras, ¿no? Se dirige a cruces, zonas nocturnas, calle de fuga y espacios deteriorados, ¿no? Pues todo eso, lo que se habla siempre, integra pues recuperación física de activación cultural y deportiva. Y tiene que ver iluminación, tiene que ver limpieza, tiene que ver vigilancia, participación vecinal. Es decir, esa es la política del alcalde hoy en día que tiene que trabajar en esto, en todo el espacio que debemos nosotros trabajar recuperados y establecer rutas seguras, ¿no? Y esto es fantástico, si nosotros lo conseguimos, sería bien esto, ¿no? El tercer programa puede ser el observatorio, eh, crear el observatorio del delito, de analítica, de investigación, no sé, el nombre como ustedes le quieran poner, o un observatorio, una central integrada y respuesta inteligente, por ejemplo, ¿no? Eso va a integrar datos, personas, protocolos y tecnología. Y sus productos son registros únicos, como el mapa de delito, tenemos el tablero de mando, el reporte semanal,
central con despacho tasable y analítica territorial, ¿no? Todo eso vamos a conseguir con este tema del modelo de política pública que vamos a estar frente al crimen organizado. Continúa, por favor. Por ejemplo, en programas locales de la norma de la gestión, ahí ya hemos hablado de comercio y transporte protegidos, mercados paralelos, mototaxis, espacios recuperados, respuestas inteligentes con el observatorio y el registro de datos, la protección y prevención social, la juventud, las mujeres, la violencia familiar, salud y educación, ¿no? Esto es lo importante, que son programas locales de nosotros, fuera de los otros programas que se está hablando, ¿no? Para este trabajo. Continuando. Lucha frente a la extorsión y el crimen organizado. Eh, Acá hablamos de un tema de decisión, ¿no? Frente a la extorsión, nosotros que tenemos que ver cómo tenemos que proteger a las víctimas y comerciantes sin exponer datos sensibles. Para esto nosotros tenemos que trabajar con las reuniones de los vecinos, hacer un trabajo conjunto, reunirnos con ellos, sacarles toda la información, generar pues este trabajo de redes, ¿no? O como le dije, el mejor planteamiento es hacer una aplicación con códigos para que ellos se fortalezcan, tener un tema de un encargado especializado en eso de ustedes para que la información no fugue, ¿no? Porque, y esto también te da conocimiento a la policía le pide los datos, ellos dan los datos y hacen de esa aplicación, hacen una secuencia de esas calles o esos negocios, cuántas personas han sido extorsionadas, entonces la denuncia va a llegar directa y también a su vez llega a la policía y la policía tiene que activar no solamente a la policía de la comisaría, sino a las unidades especializadas que ya tienen que trabajar. Mucho depende de los alcaldes cómo necesitan ustedes hacer esa responsabilidad, ¿no? Y la decisión es identificar pues, sectores económicos vulnerables y rutas de intimidación. Ese es lo importante que se va a hacer en la decisión 2. En la decisión 3 es activar canales, lo que le dije. Acá también podemos trabajar con esa trazabilidad de responsabilidad funcional entre el gobierno local, la PNP y la Fiscalía. No, si bien es cierto, no investigamos, pero ellos nos pueden dar, señor fiscal, señor policía, tenemos acá nosotros hemos comprado como municipalidad para apoyarlos a ustedes en un trabajo de tener una aplicación donde están todas las denuncias por extorsión, pero las personas no denuncian, tienen un código. Si usted quiere saber, me manda un documento, yo le doy el código, el nombre de la persona cuando ya se inicia la investigación, después que se capture, por ejemplo, un supuesto, ¿no? Que de repente cae un extorsionado por esa zona, que estaba extorsionando a todos los comerciantes, pero ¿y cómo quieren saber dónde están los anunciantes? Con ellos, porque ellos se sienten seguros. Entonces ese tema es importante, ¿no? La decisión 4 es ordenar el territorio con iluminación, con cámaras, fiscalización y patrullaje. Qué bien, eso es lo que se habló siempre, ¿no? Y la decisión 5 es controlar compromiso de CODICEP y medir reducción del riesgo, ¿no? Esto es trabajo, la lucha frente a extorsión y crimen organizado por parte de nosotros. El Estado debe impedir que el miedo organice la vida cotidiana del territorio. Si nosotros arreglamos ese ambiente que es de comercio, construimos, ponemos luces, ordenamos a los vendedores ambulantes que se ubiquen en diferentes sitios, va a generar un espacio de control. Ponemos varias cámaras ahí de seguridad, ponemos un servicio de vigilancia, ¿no? Entonces esa gente va a recuperar y los mismos extorsionarios ya no se van a acercar, porque van a tener capacidad de ser identificados por parte de las cámaras que identifican los rostros con inteligencia artificial. Pues eso es importante, es un trabajo, ¿no? Continúa, por favor. La, Vamos a entrar a lo que es el observatorio, la interoperatividad, la inteligencia artificial como primer dato confiable, que luego va a hacer la analítica, finalmente la decisión humana y la operación, ¿no? Continúa, por favor. Ya, el Observatorio Digital de Seguridad Ciudadana, en este caso, te va a generar un análisis de delito e interoperatividad territorial. Debe ser entendido como un mecanismo técnico, ¿no? De gestión municipal, ¿no? Como una oficina policial
de inteligencia ni como una unidad de investigación penal. Su finalidad consiste en recopilar, ordenar, validar, analizar y comunicar información útil para la prevención, el control territorial, la toma de decisiones del códice y la evaluación de resultados. Pues el observatorio va a producir conocimiento territorial, ¿no? Porque va a recopilar y validar todos los registros municipales de la Policía Nacional, del Centro de Emergencia, la salud, educación y comunidad. Va a generar un análisis, ¿no? A través de los puntos críticos, los horarios críticos, la recurrencia, los tiempos de respuesta y la demanda. Va a establecer comunicaciones, va a hacer reportes para CODICEP, para alcalde, para la gerencia ciudadana, a la ciudadanía, en forma agregada, ¿no? Pues también los ciudadanos se les puede dar información y orienta decisiones, porque dónde patrullar, con qué recuperar y qué acuerdo exige y qué corregir, ¿no? El observatorio va a convertir datos dispersos en decisiones territoriales. Eso es importante. Por eso es la sugerencia. Si usted no tiene un observatorio, hay que crearlo. Continuar, por favor. Ruta jurídica administrativa para implementar los observatorios si no los tienen, ¿no? Bueno, sí, pero ojalá que los tengan mucho, pero esta ruta jurídica es que es cierto que el reglamento de SINASER reconoce la importancia de estudios, de análisis y sistematización de la información para la gestión de seguridad ciudadana. Las propuestas del observatorio se alinean con esa lógica y puede articularse funcionalmente con la Secretaría Técnica del Códice y la Gerencia de Seguridad Ciudadana. No obstante, el observatorio debe operar con límites claros, no accede indiscriminadamente a información reservada, no reemplaza la inteligencia policial tampoco, no conduce investigaciones ni genera perfiles de personas sin base legal, ¿no? Entonces, su ruta jurídica van a ser, como ustedes son gerentes, de repente van a hacer ustedes sus informes técnicos, ¿no? Para decidir que necesitan crear el observatorio de delito que van a hacer la interoperatividad de todo el sistema, porque ustedes tienen que tener también un equipo profesional que van a hacer un análisis, una analítica, se llama estudio analítico de los hechos, ¿no? Y ellos le van a dar, bueno, pueden ser estadísticos, de repente un abogado, o de repente un administrador que pueda generar toda la información, pero tiene que hacerlo bien, ¿no? Entonces, para hacer eso, la ruta jurídica sería hacer el informe técnico como gerente, enviar el documento a planeamiento y presupuesto para que alineen el tema, porque no es que van a gastar, de repente pueden contratar dos efectivos que trabajen en los eventos de delito, con el gerente son tres, con el sugerente cuatro, y con el tema, con el códice 5, o sea, ya están alineados como parte del equipo profesional del observatorio de delito, ¿no? Porque ustedes lo tienen que decir en este informe para que ellos no digan, uy, tenemos que contratar más gente. No, no es que ustedes van a contratar gente, sino, o van a ampliar su personal, sino lo que van a hacer es convertirlo en observatorio y eso le da calidad también de trabajo, ¿no? Y tiene que estar alineado con la ley también, ¿no? Él pasa por dictamen jurídico, ¿no? Y sale una resolución de alcaldía y de repente con el tiempo posteriormente lo añaden al ROF, porque a veces el ROF no lo tiene, entonces eso genera también un poco de impotencia, a veces muchos alcaldes, no, pero si no está en tu ROF, está bien, pues no está en mi ROF, pero la ley me dice que lo puedo hacer, ¿no? Entonces, la etapa sería el diagnóstico, el contenido mínimo sería pues el problema, cuál es el problema, cuál es la necesidad, cuáles son las fuentes de datos, los productos y los riesgos, ¿no? La viabilidad, uso de recursos existentes, brechas y sostenibilidad. Porque si tú creas un observatorio, lo vas a utilizar tu misma gente, nomás. Tu gente que ya conoce el tema, solamente el tema que ya lo expones como un tema, un observatorio más analítico, ¿no? Por ejemplo, en la estadística te saca toda la información de todas las instituciones. ¿No? Tienes otro que te haga las rutas, o los puntos, las zonas priorizadas. Con dos, tres muchachos más que trabajan en cámaras, puedes hacer todo ese trabajo. La legalidad, porque te da competencia, protección de datos y labores funcionales, ¿no? La formalización, unidad funcional, eh, dice acá, adscripción responsable y plan de implementación. Y la consolidación es la modificación de ROS que requiere estructura, puestos o presupuesto propio. Pero eso
No es necesario cambiar de ropa, nunca se ha cambiado, pero si usted lo considera conveniente, lo aumenta como un tema de... Porque el equipo profesional sí está, que son ustedes mismos, ¿no? Entonces es bueno la ruta jurídica para crear el observatorio. Continúa, por favor. Fuente de información, ¿no? El observatorio no debe recibir toda la información de manera indiscriminada. Debe recibir la información necesaria, la información pertinente y legalmente habilitada, ¿no? Para fines de gestión territorial. La regla es que los datos se recolecten con finalidad definida bajo perfiles de acceso, con medidas de seguridad y evitando el tratamiento, pues, ¿no? Innecesario de información personal. La información estratégica para decisiones municipales debe priorizarse en forma agregada, georreferencial y anonimizada cuando sea posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hagas una fuente, esta es la información que vas a tener el GPS de unidades, tu dato útil va a ser las rutas, las coberturas y los tiempos de respuesta. Y tu nivel recomendado son operativos, ¿puedes agrandarlo, por favor? Operativos internos, ¿no? Eh, Los radios, las llamadas a la central también son fuentes, ¿no? O sea, las radios es una fuente, las llamadas son otra fuente que llega a la central. Todo eso se va haciendo como una estadística, cuántas llamadas han sido atendidas, cuántas, las radios, cómo han sido utilizadas, ¿no? Entonces, el dato útil es la alerta, el despacho y la atención y cierre, ¿no? Entonces, el nivel recomendado es bitácora y perfiles cámaras y drones, ¿no? Validación visual, puntos críticos y evidencias municipales, ¿no? Y tu nivel recomendado va a ser restringido por, por rol. Reportes de campo de los vecinos, que son patrones de percepción y alertas. También esas son informaciones que va a recibir el observatorio. Y esto va a estar agregado con entidad protegida. La Policía Nacional también nos da estadística territorial y mapa de delitos, que va a ser netamente institucional, nivel recomendado. Ministerio Público, CEN, Salud, Educación, información estadística agregada y factores de riesgo, reservado y anonimizado. Esa es la información que ustedes van a tener observatorio y ustedes van a hacer una analítica de eso. Y ahora con la inteligencia artificial van a poder trabajar con todo eso porque van a sacar qué información es. Depende cómo ustedes dirigen su inteligencia. Continúa, por favor. Por ejemplo, cuando ustedes hagan un registro único de incidencia, la pieza central va a ser pues el código que le van a dar, que va a ser un código, van a generar un código, la fecha y la hora, la ubicación exacta, qué tipo de fuente y tipo, la unidad asignada y el cierre de la evidencia, ¿no? Entonces, este es un trabajo importante porque son un registro único de incidencia que tienen que ustedes generar. Ya el estadístico sabe cómo trabajarlo, pero de todas maneras ustedes tienen que aprenderlo, ¿no? Entonces, en el campo va a haber prioridad, ¿para qué sirve? Define despacho y urgencia. En el tiempo de llegada, mm, mide respuesta real. En la acción realizada, permite control y auditoría. En la acción realizada, ¿ves? Control y auditoría. Y en el estado de cierre, evita alertas sin resolución. Entonces, registrar bien es decir bien, ¿no? Esto sería lo más interesante. No es solamente la central de comunicaciones, sino el observatorio. El observatorio va a trabajar con la central muy, muy conjunta. Yo siempre le he dicho al observatorio que es la NASA de la seguridad ciudadana, porque está toda la recopilación de todos los datos que ustedes necesitan, pero el tema es saberlo trabajar en el tema del sistema, ¿no? Como se está poniendo en el modelo anterior, ¿no? Continúa, por favor. Central integrada del equipo aislado al sistema de decisión, ¿no? Entonces, una central integrada no es una sala con muchas pantallas, ¿no? Una central integrada, estamos hablando de central. Es un sistema que conecta personas, procesos, que con tecnología y reglas de actuación, ¿no? Una cámara genera valor cuando se alerta, es validada, despachada, atendida y registrada. Un GPS genera valor cuando permite medir cobertura, tiempo de respuesta.
Un radio genera valor cuando integra central y campo. Un dron genera valor cuando cumple una misión definida y alimenta una decisión. El eje siempre va a ser la respuesta verificable, ¿no? Entonces, hablamos puntos, que es la captura, que es la integración, que vas a hacer la analítica, que vas a tener la capacidad de decisión, que vas a hacer el despliegue con tus movimientos y vas a efectuar control, ¿no? Cuando hablamos de, esas son las capas, ¿no? Por ejemplo, de la capa dice captura, ¿no? La función es de las cámaras, GPS, las radios, drones, llamadas y campos, ¿no? Y el producto va a ser el evento o la alerta inicial. En lo que es integración, códigos, puedes agrandar un poquito eso, Integración habla de código único, georreferenciación y clasificación, y el producto es el incidente trazable. En la analítica, la función va a ser tus patrones, que son las modalidades, los hubs, que son la estadística, los horarios y las brechas, ¿no? Entonces ahí tu producto va a ser el mapa de riesgo del tablero. Tablero importante, ¿eh? Y la decisión que es priorizar, despachar, derivar y coordinar. Entonces tu producto va a ser orden de servicio alerta. Y el control, que es verificar llegada, acción, cierre y evidencia. Y tu producto va a ser la bitácora de informe, ¿no? Eso te va a generar toda la creación de un observatorio. Continúa por el otro lado. ¿Dónde estamos? En el primero, ¿no? Interpretabilidad real más que conectar cámaras, ¿no? La interpretabilidad real es trabajar de manera conjunta, ¿no? Todo lo que es el tema de lo que tienes tú, ¿no? Más que todo, anexo a ti, ¿no? Por ejemplo, ahí habla de, más que conectar cámaras, habla de técnica, ¿no? Agranda un poquito, por favor. Agranda un poquito. La técnica habla de los sistemas, intercambian datos, eh, de las cámaras, de los GPS, de las radios y central. Es de la técnica. Los sistemas intercambian datos. Entonces, sí pueden intercambiar datos como las cámaras GPS porque pueden encontrar los mismos resultados de una información, ¿no? Tanto para las radios. Entonces, es bueno. La semántica, todos entienden lo mismo, hay que hacer que todos entiendan lo mismo, los sectores, los códigos, incidentes comunes. ¿Y eso qué significa? Capacitada personal. Operativa, ¿quién valida y quién responde? Protocolo de alerta, ¿quién es el que atiende el teléfono? ¿Quién es el que da la respuesta? ¿Quién es el que dirige la central? Protocolo de alerta, hay despacho, ahí hay cierre. La jurídica, ¿quién accede y para qué? Perfiles, que debe ser un trabajador especialista y que sea de confianza, de mucha fidelidad, que maneje la reserva, que haga una bitácora y una protección de datos, que no, y ese tema es jurídico porque puede ser denunciado penalmente, ¿no? Hay que tener en cuenta con eso. Sí, ahí he escuchado, he visto que los gobiernos regionales tienen observatorios. Sí, los gobiernos regionales tienen observatorios, pero ¿por qué no puede tener un gobierno distrital o un provincial? Eso está en uno y en gestión, ¿no? Porque al final de cuentas los gobiernos regionales no van a recabar todos los datos. Pueden recabar todos los datos que ustedes le dan, pero ustedes pueden hacer un observatorio distrital que ya no todo el mundo lo hace, pero la propuesta es que sí lo pueden hacer porque ya tecnifican más su información y van a tener una buena capacidad y una buena gestión, ¿no? Van a tener a la mano todo, ¿no? Va a costar, sí va a costar, pero o sea, costar en trabajar, en hacer el alineamiento, como dice, ¿no? Estos puntos, la técnica, la semántica, la operativa y la jurídica, ¿no? Ese sería el tema, ¿no? Continuamos, ¿no? Evaluación analítica del- de la territorialidad del observatorio, ¿no? Ya, el nivel analítico, te dice, ¿lo puedes agrandar un ratito? El nivel analítico, por ejemplo, el descriptivo, ¿no? Te pregunta qué ocurre, ¿no? Entonces el producto para decidir es lo que tienes, ¿no? Las tablas, los gráficos y el mapa de base. Y tu ejemplo fue los robos por día, hora y sector. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que saca el observatorio.
El diagnóstico, el nivel analítico es el diagnóstico. La pregunta es ¿por qué ocurre? Es la evaluación analítica. Y el producto para decir es cuáles fueron los factores y las causas situacionales. Cuando ustedes saben cuáles son los factores y las causas situacionales van a llegar, como ejemplo, a tomar decisiones, pues, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo hablo de oscuridad y la oscuridad te dice que genera más rutas de fuga. ¿Se dan cuenta? Entonces ustedes tienen que tomar decisiones en eso. El nivel analítico también te dice predictivo, dónde puede aumentar. Entonces, si te dice dónde puede aumentar, entonces cuál va a ser tu producto para decir la proyección de la demanda, pues, ¿no? O sea, robos, allá. Si ahí va a haber más robos, entonces yo hago la prevención territorial, pues, ¿no? Con mi personal. Entonces, el ejemplo sería riesgo en cierre comercial, por ejemplo, ¿no? Ese sería. Y el prescriptivo, ¿qué acción conviene? Recomendación operativa te va a dar el producto para decir. Y el ejemplo puede ser un punto fijo, con una moto o con un personal de fiscalización. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que yo les digo de la analítica territorial que les va a dar al observatorio, más o menos para que ustedes entiendan cuál es el fondo de esto, ¿no? O sea, de decirles que ustedes tengan eso, no digan, pues lo escucho que los gobiernos regionales sí tienen, no, sí tienen, pues también pueden tener los provinciales, no quieren hacer problema de uno, cada uno maneja su gestión, pero con documentos legales, porque sí amerita eso. Continuamos. Entramos a la inteligencia artificial como apoyo, ¿no? Como apoyo, como capa de apoyo al tema de la central de monitoreo, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial debe incorporarse después de construir una base de datos, ¿no? Una base de datos confiables, que sean estandarizados y georreferenciales. No es una solución automática para la inseguridad, ni debe sustituir al operador de ninguna manera, al supervisor, al policía, al fiscal o al juez. Su función razonable es apoyar al análisis que le estoy diciendo antes de grandes volúmenes de información. Y los grandes volúmenes, la inteligencia artificial le va a dar los resultados numéricos nada más. Y numéricos son medibles. Todo lo que es numérico va a permitirles a ustedes medir, ¿no? ¿No? Información y reducir el tiempo entre una señal y una decisión, porque va a detectar patrones, priorizar alertas, identificar anomalías, placas cuando existe habilitación y protocolo, analizar flujos o advertir fallas de equipo, ¿no? Entonces, la secuencia correcta es dato válido, registro único, interacción analítica territorial, inteligencia artificial de apoyo, y siempre va a haber decisión humana, ¿no? Y que va a haber operación y evaluación, ¿no? Entonces, la decisión humana de estos puntos del 1 al 6 es lo que se está viendo últimamente, por ejemplo, San Isidro, Miraflores ya tienen inteligencia artificial y les va muy bien, pero el tema de costos, pero hace, cuando Miraflores puso la inteligencia artificial hace 5 o 4 años, me acuerdo. Yo tuve conocimiento que gastaron 50 millones. Pero ahora la inteligencia artificial lo tiene todo el mundo. Solamente es un software, ¿no? Y lo instalas a tu sistema y no te va a costar mucho. Además, a los alcaldes nuevos hay que exigirle primero la seguridad, porque eso es lo que tiene que demandar hoy día, ¿no? Entonces, por ejemplo, en caso de uso, te va a generar mapa de calor y los aportes es la concentración temporal y espacial, ¿no? Control indispensable, validar datos y contexto, ¿no? Caso de uso en analítica y video, ¿no? Hasta eso ve. Aporte, aglomeración o permanencia anómala. Por ejemplo, cuando identifica las cámaras faciales, o sea, la inteligencia artificial a través de su sistema y su software de las cámaras va a identificar una cara que no va a saber quién es, pues, ¿no? Pero esa cara sí lo toma y lo guarda en su base de datos. Y cuando guarda en su base de datos, ese señor lo vio, por ejemplo, en el centro comercial, ese día, ya lo tomó ya, a todas las personas, todos entran. Y ese se va, y se va de repente a otro sitio de ese mismo distrito que está a 2 kilómetros, y hay una cámara. Y la cámara al toque lo detecta, esa cara que lo captó al comienzo ya lo detectó ya. Entonces, y le va a hacer una secuencia. De 9 a 10 estuvo en el centro comercial, de 10 a 11 estuvo en Plaza Vea. De repente está Plaza Vea, la cámara está captando. Y así, hace un estilo de vida de las caras
Y igual los vehículos también, ¿ah? Entonces, eso es bueno porque estamos identificando personas sospechosas. Y esa persona sospechosa, su movimiento lo va a detectar y si lo capturamos por algún motivo, lo identificamos y entra a la base de datos como ya esa cara ya está identificada con nombre y identidad. Entonces, el tema es identificarlos también, ¿no? Si tú ves, si el sistema te vota que ese señor se lo ha visto ayer, o anteayer, ayer y hoy día, es sospechoso. ¿Dónde está? Por los bancos, ya. Que vaya a hacer nada que lo identifique con la policía. Lo identificó, pum, ya lo, como dice, ya lo monió, ya lo identificó ya. Entonces, eso es importante, ¿no? La lectura de placa también, qué bien, eso ayuda bastante. Apoyo a alertas autorizadas, ¿no? Fuente oficial y bitácora también. Priorización de alertas, movimientos sospechosos, ¿no? Ordena eventos por riesgo. El jefe de turno decide, las cámaras te mandan una señal de alerta por el mismo inteligencia cuando ustedes lo configuran o lo diseñan o lo programan para que para que identifiquen. Ahora las cámaras que venden acá nomás de 300 soles, 200 soles, usted le pone en su casa y lo configura y la cámara lo pone al lado de su carro y toda la persona que se acerca al carro comienza a sonar, pi, 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 algo así, ¿no? Solito y solamente por sistema inalámbrico y por internet. Así más o menos es esto, ¿no? Entonces, si ve un movimiento sospechoso, al toque capta y llama. El jefe de turno decide, manda, anda, corre. Predicción de demanda, ¿no? Anticipa franjas críticas, también las horas, los tiempos, ¿no? No estimizar personas o barrios, ¿no? Esta es la importancia del tema de la inteligencia artificial. Continuar, por favor. El 42. La interoperatividad y la inteligencia artificial solo serán sostenibles, ¿no? Si se respetan derechos fundamentales, ¿no? La información de videovigilancia, la geolocalización, las llamadas, los reportes y bases de datos deben ser tratadas con finalidad específica. El acceso es restringido, el registro de consultas, la conservación es proporcional y medida de seguridad. La ley de protección de datos personales y su reglamento obligan que las entidades adopten medidas organizativas y técnicas compatibles con la naturaleza de los datos, ¿no? Y los riesgos de tratamiento. Entonces, la finalidad definida sería pues que la información se usa para prevención, respuesta y evaluación autorizada, nada más, esa es la finalidad definida. Y los perfiles de acceso no todos ven todo, o sea, no todos lo van a ver según función y necesidad. Tienen que dar tareas de responsabilidades a gente leal, ¿no? Identificado plenamente. Va a generar una bitácora y una conservación. Toda consulta debe quedar registrada y conservarse proporcionalmente. La ciberseguridad son contraseñas que te va a dar un nivel de contraseñas robusta como respaldo, segmentación y respuestas antes de incidentes. Ese es el tema de ciberseguridad. Entonces la tecnología mejora la seguridad cuando también protege los derechos de las personas. Hay que tener cuidado con este tema, ¿no? Que va a generar confianza pública. Continuar. Hay muchos serenos o operadores de cámara que han vendido información a la prensa. Eso hay que sacarlos. Continuar. Bueno, para cumplir la cárcel, acá hay un caso integrador, ¿no? Estamos pidiendo del distrito ficticio Nueva Centralidad, ¿no? Donde cuenta con aproximadamente 160.000 habitantes, dos mercados, un terminal de transporte, una zona comercial nocturna y cuatro parques con incidencias recurrentes de consumo de alcohol, robos, conflictos vecinales. La percepción de inseguridad es elevada. Los reportes de Serenazgo indican que los robos al paso se concentran entre las 18 y 23 horas, especialmente de jueves a domingo. Ahí está dando, por ejemplo, franja y horarios, ¿no? En tres paraderos cercanos al mercado central, perdón, al mercado central, los comerciantes señalan amenazas y solicitud de pago. En tres paraderos cercanos al mercado central, los comerciantes señalan amenazas y solicitud de pago, pero una parte importante es evitar denuncias formalmente por temor a represalias. Entonces acá yo le voy a dar el contenido, porque ya son 20 y 26. Coordinador, por favor, todo este contenido hay que darle al último contenido de la hoja, darle el contenido total para que ellos determinen la decisión estratégica de COICEP, ¿no?
cómo se va a diseñar la problemática, ¿no? Como intervención, responsables, indicadores en un cuadrito. Más o menos así la idea, ¿no? A ver, más o menos acá está ya. La variable es el tiempo, ¿no? Tenemos el hallazgo que son de 18 a 23, jueves a domingo. Entonces la implicancia es reforzar cierre comercial. Ya está la tarea ya. La variable del espacio. El hallazgo es mercado, paraderos, calle de fuga y parque. La implicancia es crear sector operativo, crear que el sector operativo 3, ya, que el sector operativo 3 es que está implicado en este tema, ¿no? Y la modalidad es los robos, arrebatos, amenazas y conflictos. Entonces la implicancia es patrullaje más canal reservado. Los factores, oscuridad, baja de denuncia, cámaras inoperativas. Entonces la implicada sería iluminación más confianza y tecnología. La capacidad, central sin registro único y GPS irregular. Entonces la implicada sería la interoperatividad y el tablero, ¿no? Eso prácticamente es el tema, pero de todas maneras ese es el modelo que le estoy dejando, pero como parte de esto, para que hagan su último ensayo de esto, eh, le voy a dejar el contenido para que ustedes solamente resuelvan con este cuadrito más o menos parecido y lo llenan y le entregan al coordinador, pues, ¿no? Bueno, eso sería casi el final de todas las clases. De repente alguna pregunta para concluir Bueno, la conclusión del módulo 5 es que el códice debe dirigir los problemas, no solo registrar reuniones. Eso tienen que ustedes preocuparse en que sea un códice estratégico, no sea un códice de formalismo y de cumplimiento nomás, ¿no? La Secretaría Técnica sostiene información, acuerdos y corrección. Tiene que trabajar mucho la Secretaría Técnica de Trabajo. Los indicadores deben medir resultados y capacidad operativa. La prevención territorial reduce vulnerabilidad antes de delito. Claro, si ustedes previenen, todas las personas que son vulnerables, ¿no? O sea, las víctimas, no le va a pasar, o de repente va a ser menos, ¿no? Que la policía, la fiscalía y el Poder Judicial actúan con competencias diferenciadas y que el observatorio que les he hablado organiza datos, no reemplaza investigación criminal, pero sí les puede servir. O sea, esa información sí les puede servir. A veces es que no va a reemplazar investigación, no va a reemplazar porque no vamos a investigar, pero como datos sí le va a servir a la Policía Nacional cuando ellos lo requieran. Y que la interoperatividad une tecnología, lenguaje, procesos y reglas jurídicas. Y al final, la inteligencia artificial solo debe apoyar decisiones con validación humana y trazabilidad. Ese es un territorio seguro, convierte información, coordinación, tecnología y liderazgo en una respuesta legítima, oportuna y medible. Ese sería el final de la clase. De repente alguna pregunta con los Alguien participantes desea hacer para algún poder comentario, resolver pues, alguna duda. su micrófono o escribir en el chat de la reunión. Dado que este va a ser la última clase, el módulo 5, el siguiente se va a tratar de contrataciones e inversiones, y la última oportunidad de aclarar alguna duda, dilucidar alguna pregunta capaz. Bien amigos, ha sido un gusto estar con ustedes. Disculpen de antemano de repente el atraso, hubiera querido acabar la semana pasada, pero siempre estoy a su disposición para cualquier evento que podamos tener o cualquier otros temas que podamos plantear. Les agradezco bastante y estoy a su disposición en cualquier momento. Muchas gracias por su participación. Hasta luego, hasta luego. Gracias a usted, señor. Hasta luego, hasta luego. Gracias.